Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenas noches a todos mis hermanos y a todos mis amigos en esta noche gloriosa. Bienvenidos una vez más a su programa Verdades Irrefutables del Evangelio con su hermano Jaime Román. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Emitimos este programa donde hablamos única y exclusivamente verdades irrefutables del Evangelio. Nos cuidamos de que toda palabra que podamos mencionar esté categóricamente comprobada y establecida en las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. Les invito que busque su Biblia, la tenga a la mano y vayamos al Señor en oración para que Él se glorifique. Amado Dios y Padre Santo, yo te doy gracias porque una vez más tú me permites la oportunidad de estar, Señor, con mis hermanos, mis amigos, en este lapso de tiempo donde hablaremos de tu palabra, de las verdades hermosas y edificantes que tienen ellas para nuestras vidas. Te ruego que tú la uses como un instrumento útil para redarguir, para enseñar, Señor, para que aprendamos de la verdad que tú quieres, que nosotros entendamos y aprendamos para acercarnos a ti día a día y así estar preparados para el encuentro contigo, para que podamos llegar, Señor, allí con la frente en alto y no, como dice tu palabra, avergonzados. En el nombre de Jesús yo te ruego estas cosas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos, pastores, evangelistas, líderes, toda la iglesia de Cristo Jesús. Y saludamos también con mucho cariño a todos los amigos que todavía no conocen al Señor o aquellos que se desligaron, aquellos que se apartaron del Evangelio después de haberle conocido. Para usted esta palabra que vamos a hablar en esta noche. Invito a que se quede con nosotros. Vamos a traer un tema muy hermoso que se llama, hoy hablamos bajo el tema, yo sé que usted no ha visto, pero cree. Usted no ha visto, pero cree. Hay personas que nosotros les decimos que sí creen y dicen que sí. Todo el mundo cree. Sabemos que no todo el mundo cree nada, porque ellos dicen que creen con la boca, pero finalmente no saben ni lo que están diciendo. Pero sí, conocemos muchísimas personas, yo conozco muchísimas personas que no pertenecen a ninguna congregación cristiana y son creyentes, tienen fe, profesan fe, actúan con fe y hasta predican el Evangelio sin haberse convertido todavía. Yo conozco gente así. ¿Qué Dios va a hacer con ellos? Yo no soy juez, no me pregunte. No me pregunte porque yo no soy juez. Yo no puedo emitir juicio. Igual que aquellos que no creen, que se niegan a creer, yo tampoco puedo emitir juicio porque solamente Dios tiene en su soberana justicia que va a hacer el día del juicio con los tales. Mi único deber, compromiso con Dios es hablar palabras, verdades irrefutables del Evangelio. A eso nos ha llamado el Señor y a eso vamos. Yo sé que usted cree, sea poco, sea mucho, usted cree, aunque no haya visto. Y le voy a invitar que leamos en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 16. En sí, el hablar de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, las Sagradas Escrituras, es un reto, tanto para el que la predica, la enseña, como para el que la escucha. Es un reto, porque hasta cierto punto no es fácil creer lo que no se ha visto. Desde el lado, desde el lado de vista humano, desde el punto de vista humano, no es común, no es normal que nosotros creamos lo que no hemos visto. No es normal. Pero eso es en el término humano. Cuando hablamos de los principios cristianos divinos procedentes del cielo, entonces las cosas cambian.
Y el creer lo que no hemos visto, me gusta levantar la palabra para que usted vea que está aquí. Creemos porque aquí nos promete que lo que aquí dice es cierto. Y nosotros le creemos al Señor porque hemos tenido una experiencia que ha transformado nuestras vidas en el encuentro que tuvimos con Él y creemos lo que Él nos dice en su palabra. Y eso es lo que queremos transmitir al mundo, que también crean. Y que ese reto que lo ven tan grande, tan inalcanzable, créame que yo también lo veía hacia el principio. Pero no es tan inalcanzable nada. Romanos dice, y en Deuteronomio también, que cerca de ti está la palabra de fe que predicamos. Y esa palabra es que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero no basta con decirlo solamente, sino que conlleva una serie de pasos, de requisitos que Dios pone en su palabra para que sigamos, caminemos por ellos, organicemos nuestra vida por ellos, por esos principios bíblicos, divinos, y así agradar a nuestro Dios con nuestra conducta, con nuestra nueva vida en Cristo Jesús. En esa epístola de Pedro leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 1, el verso 16. Primera epístola de Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, el verso 16. Segunda de Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Y sigue diciendo el apóstol, además tenemos también la palabra profética más segura, eso es las Sagradas Escrituras, a la cual hacemos bien el estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de esta escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas y permita el Señor que a lo largo del tiempo, cuando este video sigue corriendo por las redes, sea de bendición para la persona que lo escucha y lo ve, no importa los años que hayan pasado. Porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por los siglos. Así como Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia ni su palabra tampoco. Los hombres cambian la palabra, el sentido, el significado y la enseñanza, sí. Con frecuencia lo hacen y con facilidad, pero Dios no los ha mandado a hacer eso. La palabra es una sola desde que se escribió. Imagínense que usted tiene una propiedad, usted compró un terreno o una vivienda, una estructura, una casa, una residencia, un comercio, un local, un yate, un avión, yo no sé, algo que usted tenga. Cualquiera de esas propiedades tiene que tener un documento oficial del gobierno donde certifica que usted es el dueño o dueña. Usted se imagina que dentro de 5 años, en ese documento que dice que esa propiedad es suya, aparezca una alteración cambiando el texto y diga que esa propiedad también es de Jaime Román.
Usted va a poner el grito en el cielo, va a buscar un abogado y va a alegar en la corte que eso Jaime Román no puso allí un centavo. Eso es suyo solo. Y que después, dentro de 20 años más, aparezca que esa propiedad es suya, pero que debe todavía una porción al banco. Teniendo usted una evidencia de que saldó esa deuda cuando lo compró. O si hizo un préstamo, saldó el préstamo. O si debe todavía, y usted debía $20,000, que le diga, no, usted debe 49,955,85 centavos. Eso se llama cambiar el documento oficial, original de la venta y de la compra. ¿Verdad que nadie aceptaría eso? Por ello tengo un problema con una mueblería. Que un pago que hicimos de $25 no aparece reflejado. Pues tenemos que ir a alegarlo. Nadie se queda con las manos cruzadas cuando le cambian el documento. Un documento oficial que tiene la firma y el sello de esa mueblería. Yo sé que ellos me ahorran el pago porque con ellos no hay problema. Son gente muy buena. Y cualquier institución tiene que hacerlo si usted tiene derecho. Y usted como dueño de la propiedad tiene un documento que dice que es suyo, que usted lo compró y que le pertenece. De esa misma manera, yo quisiera saber quién le dio permiso a la gente de cambiar esta palabra. Que me digan dónde encontraron. Porque aquí dice que fue el Espíritu Santo el autor intelectual de ella, que autorizó los sagrados escritores. Si él es el dueño literario del texto como tal, el autor, el que tiene el derecho del autor, coja un libro, una novela de un autor por ahí, quien sea, y escríbale un capítulo adicional o quítele algo de lo que ya le pusieron y publíquelo con el nombre suyo. A ver qué es lo que le sucede. O yo lo puedo hacer también, a ver lo que me sucede a mí. En estos días me dijo una señora, yo no sé si es cierto, pero es una doctora que da clase en el colegio de la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez. Me dijo que el copiar un libro o una marca registrada ajena son $250,000 de multa aquí en los Estados Unidos. Y cárcel a discreción del tribunal. Depende la ofensa y depende también la alegación que haga el dueño de la marca o de lo que sea. $250,000 solamente por yo poner el nombre mío en una propiedad que no es mía, en una propiedad literaria, en un libro o en una marca. Entonces, ¿quién le dio permiso a la gente de cambiar esto? Por eso es que tenemos que creerla como está aquí, sin cambiarla, porque esta palabra no cambia. Y déjeme decirle, si esta palabra a través de 2000 años ha estado transformando personas que eran unos delincuentes, unos criminales, unos pecadores acérrimos enemigos del Evangelio y de la gente también, y se convirtieron en ministros, se convirtieron en creyentes, en gente buena, gente decente, gente productiva, porque leyeron esta palabra y esta palabra tiene poder de transformar vidas. ¿Por qué la tienen que cambiar? ¿Por qué? Vamos a creerla como está. Mejor creerla como está, porque así es que es sabrosa, así es que transforma, así es que nos bendice. Lo que de Dios sabemos solo se halla en esta palabra, en las Sagradas Escrituras. Estas en ningún momento intentan, oiga, 31,175 versículos que tiene, ninguno de ellos hace fuerza, ninguno de ellos intenta probar la existencia de Dios, ninguno. Simplemente lo presentan como un hecho. Salmo 24 dice, de Jehová en la tierra su plenitud, el mundo y lo que en él hay, y lo que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la fundó sobre los ríos. De Jehová es la tierra y su plenitud. Eso lo dice allí. Entonces, ¿cómo vamos a estar cambiándola? ¿Por qué? Quitándole la esencia y el sabor que tiene. No intenta convencer a la gente de que es una realidad el Dios del cielo. Simplemente lo presenta como un hecho y ya. En el capítulo 20 del libro del Evangelio de Juan, el capítulo 20 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo nos dejó una enseñanza, la cual si nosotros le hacemos caso, vamos a ser bendecidos.
Porque a Dios no le gusta a la gente que no cree. Se supone que a algunas personas no les gusta que le digan eso así directo. Pero yo lo digo directo porque eso es lo que la palabra enseña. A Dios no le agrada a la gente que no cree. ¿Qué Jesús le dijo a Tomás? Tomás dijo, si yo no veo a Jesús resucitado, esto son mentiras. Jesús no resucitó nada. Porque los discípulos le dijeron, vimos al Señor resucitado. Y le dijeron, mentira, yo no lo he visto y como yo no lo he visto, no lo creo. Hasta que yo no vea las heridas en las manos y entre mis dedos en la herida de las manos donde estaban los clavos y entre la mano en el costado donde el soldado le abrió el costado con la lanza, yo no lo creo. Si yo puedo verlo y hacer eso, sí yo creo. Y en un momento dado Jesús se le presentó y en el verso 20 del Evangelio de Juan, el Señor le da un regaño a Tomás. Le dice, le dijo a Tomás, ven acá, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Es decir, que si la mano de un hombre cabía en esa abertura que le hicieron en el costado, fue una herida grande. Y si el dedo de un hombre cabía en el hueco de la mano donde le pusieron los clavos, tiene que haber sido una herida ancha, grande, por lo menos de 1 pulgada de grande. Para que quede un dedo, ¿verdad? Entendemos que cuando a Jesús lo crucificaron, el peso del cuerpo desgarró la carne, aunque lo amarraban con cabulla, con sogas, con pitas, cuerdas, como usted lo quiera llamar. Lo amarraban porque si no se descajaba y se caía. Pero para que no se cayera lo amarraban. Aún así, el clavo desgarraba parte de la carne. Y eso no se crea que Jesús fue el único que crucificaron, porque la cruz es, como dice un libro que escribí, un patíbulo más. Un patíbulo más. ¿Qué es un patíbulo? Es el lugar donde ejecutan reos condenados a pena de muerte. La silla eléctrica es un patíbulo, la horca es un patíbulo, la cámara de gas es un patíbulo, la inyección legal es un patíbulo, la guillotina es un patíbulo, el garrote que inventó la Iglesia Católica el garrote es un patíbulo, la hoguera que la Iglesia Católica usaba para quemar a los mártires también es un patíbulo, y por ahí para abajo enumeré 16 patíbulos en ese escrito. Y hay más, lo que pasa es que no encontré más ninguno, pero yo sé que hay más. ¿Usted sabe lo que puede ser un patíbulo también? Que lo había en los tiempos bíblicos. Tiraban a las personas por un barranco. Eso se llamaba el despeñadero. También lo tiraban por ahí. Era una forma de matar gente. Estaba la decapitación, que era con espada, que le cortaban el cuello. Estaba la horca. Es decir, que había muchas formas, apedreado, de matar personas. Y todos esos eran un patíbulo. Y la cruz es uno más. ¿Por qué estar venerando la cruz y dándole la honra que solamente a Dios se le puede dar? Que es veneración, adoración. Bueno, ese no era el tema, pero se cayó de improviso. Jesús le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y en el verso 29 le dice, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no tengo la culpa, Jaime Román no tiene la culpa, ni el programa Verdades Irrefutables del Evangelio tiene la culpa de las injusticias que algunos hombres han cometido en algunas instituciones religiosas. Y déjeme decirle que las injusticias en contra de alguna persona o de varias personas se han cometido en todos los gremios que se llaman cristianos. Dije en todos. Y cuando yo digo en todos, el mío no lo estoy dejando afuera, ¿sabes? Porque también se han cometido injusticias. Recuérdese que los dirigen hombres y mujeres que tienen defectos, que fallan, que cometen errores, que después a su tiempo le han pedido perdón a Dios, yo no lo sé. Pero Dios es tan bueno que aún así los perdona y les da la bienvenida al reino eterno. Y de eso se trata el Evangelio, de ir al Señor cuando sabemos y entendemos que le hemos ofendido
creer sin haber visto de que Él nos va a dar un día la salvación, nos va a dar el perdón de nuestros pecados, de nuestras muchas maldades. Ese es el Evangelio de Cristo Jesús. El mensaje central de las Sagradas Escrituras, mire, 31.000, repito, 31.135 versículos se resumen en una sola oración. ¿Cuántos años estará uno escribiendo y sacando conclusiones para hacer una sola oración que resuma toda la Biblia? Yo creo que coge bastante tiempo. Y no todo el mundo está, yo soy uno que no estoy dispuesto a hacerlo. Pero mire que alguien se tomó el tiempo o la ocasión o la dedicación de yo no sé cuánto tiempo y lo logró. Y resumió la Biblia en una sola oración, sencillísima y fácil de entender el mensaje que tiene esa expresión. El mensaje de la Biblia, desde el Apocalipsis hasta Apocalipsis, que es el último libro, se resume de esta forma: la salvación del ser humano por un Salvador divinamente escogido. Nada más. El perdón del ser humano por un Salvador que Dios escogió. ¿Cuándo lo escogió? Desde antes de crear al ser humano. Es decir, el propósito de Dios es salvar al ser humano de una sentencia que pesa sobre toda persona que no se haya arrepentido de sus pecados. En un momento dado yo estaba acusado y estaba en esa sentencia también, estaba sobre mí. Si usted es cristiano, si usted se arrepintió y buscó a Dios, sobre usted estaba esa sentencia, estaba. Pero ahora en Cristo somos nueva criatura, porque en Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios por esa bendición. ¿Usted sabe lo que dice Romanos 3:22? Dice así: la justicia de Dios por medio de la fe es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y cuando aquí dice todos los que creen en Él, estamos hablando de los que hemos creído y no hemos visto. Estamos creyéndolo por fe. La justicia de Dios es por medio de Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, están destituidos de la gloria de Dios. Pero si venimos a Cristo, el verso 24 dice: pero podemos ser justificados gratis por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención quiere decir que Cristo pagó el precio de nuestra culpa. Todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Ya Dios no nos quería. Nos sacó de su gremio, de su comunión, de su amistad. Ya no éramos, como dicen por ahí en Puerto Rico, ya no son santos de mi devoción. Ya no entran en mi reino, así dicen en Puerto Rico también. Refranes que hay por ahí en la calle, ¿verdad? Pues Dios dijo eso de nosotros, nos sacó afuera por culpa del pecado. Pero dice aquí que porque Cristo pagó nuestra culpa en la cruz, volvimos a ser admitidos a la comunión con nuestro Dios. Vamos a verlo de esta forma. Dos amigos muy unidos un día tuvieron una diferencia bastante marcada, pelearon, se enojaron y se prometieron en la vida que jamás en la vida se iban a volver a hablar, y trabajaban juntos en la misma empresa. Llevaban ya más de 5 años trabajando juntos y en ocasiones tenían que viajar en el mismo vehículo en sus trabajos, en cosas en labores cotidianas de su trabajo. Labores cotidianas, perdón, de su trabajo. Y no se hablaban. Y hablaban con otro y hablaban con el otro, y con ellos no hablaban entre ellos. Pero un día, la mamá de uno de ellos, del más bravo de ellos, y el que tenía la posición más alta de ellos, la mamá de él se murió, como todo ser humano que tiene que morirse. Por cierto, una sierva del Señor que donde pisaba dejaba la santidad allí. Mujer de Dios, excelente, creyente. Esa hermana murió, se fue con el Señor. Cuando la fueron a sepultar, aquí en Puerto Rico había una serie de eventos de lluvia, y ese día ellos, como la muerte de la señora los tomó por sorpresa, ellos no tenían un panteón
Un panteón es una estructura en cemento, en concreto, ya sea dentro de la tierra o sobre la tierra. Y ahí ponen el féretro con el cadáver y ahí el agua no le hace efecto porque no se moja. Pero cuando fueron a enterrar la hermana, el procedimiento era que acordaron la funeraria con los familiares, le dijeron, como no hay una fosa preparada para ella, no hay un panteón donde la podemos colocar, hay que ponerla en tierra y al tiempo cuando ustedes preparen el panteón, porque eso se toma varios días o tal vez semanas, cuando ustedes hagan el panteón, entonces por una orden del fiscal lo exhumamos, lo sacamos de nuevo y lo ponemos donde ustedes hagan el panteón. No hay problema con eso. Cuesta un dinerito, pero se hace con facilidad. Ellos estuvieron de acuerdo. ¿Qué otra cosa podían hacer? No podían hacer otra cosa. Cuando fueron a enterrar la difunta, había llovido tanto y tanto en esos días que la fosa que habían hecho en tierra estaba media de agua. Oiga esto, testimonio que yo lo viví, porque la hija de la dueña, de la difunta, era mi jefa en el trabajo. Ella era mi jefa en el trabajo. Y Dios permita que me esté viendo y que confirme que lo que yo estoy diciendo es la verdad. No voy a mencionar nombres por educación y por ética, porque no se debe. Estamos hablando de un caso serio y de una familia que no se pueden tocar sus sentimientos con nombres y apellidos. Pero si ella me está viendo, yo sé que me puede ver en un momento dado, va a confirmar que estoy hablando la verdad. Cuando van a depositar el cadáver en ese fango de agua, en ese charco de agua, en esa piscina de agua, los hijos dijeron, no, a mi mamá no la van a echar ahí. No vamos a permitir que ese féretro tan bonito y el cuerpo de mi madre en ese lago, no lo vamos a hacer. Y hablaron con los directrices de la funeraria y le dijeron, ¿qué podemos hacer? Y ellos le dijeron, tenemos un problema sumamente serio porque el cadáver está embalsamado para tal cantidad de horas y no podemos pasar de ahí por ley de las leyes de sanitaria de Puerto Rico. No podemos sacarlo y guardarlo otra vez. Tenemos que enterrarlo hoy. Y ellos le dijeron, tiene que haber una opción. Y ellos le dijeron, no hay. Enterrarlo hoy, nada más. Y no se puede poner de nuevo en la nevera. No, enterrarlo hoy. Y entonces, en el grupo, oiga bien, en el grupo de los que estaban asistiendo en el entierro, estaba el enemigo de ese señor, que habían prometido nunca más hablarse. Y ese hombre fue a donde uno de los hijos de la señora, porque con ellos él no tenía problema. Y le dijo, mire, yo tengo un panteón de mi familia. Si ustedes están de acuerdo, la pueden poner allí el tiempo que ustedes quieran. Meses, años, días, lo que ustedes quieran. El tiempo que necesiten está disponible. Yo lo ofrezco. Y está cerquitita de aquí, lo podemos llevar allí. Entonces dijeron, pues tienen que estar todos los hijos de acuerdo. Se lo dijeron unos y otros. Cuando se lo dijeron al enemigo de él, el enemigo de él dice que, me contó la hermana, que cuando le dijeron eso, esa noticia, ellos estaban a cierta cantidad de distancia, ¿verdad? De separación. El hombre alzó la cabeza y buscó a ver dónde él estaba y se le quedó mirando fijo y fue y caminó hacia él en una marcha al estilo soldado en fila. Y dice que le dio un abrazo, le dio un montón de besos, le pidió perdón, lloró con él, lloraron los dos juntos, enterraron a la difunta en el panteón del señor ese. Y de ahí en adelante dice que eran los mejores amigos en el trabajo. ¿Por qué llegar a tales extremos pudiéndonos perdonar las ofensas antes? Muchas veces no perdonamos en un momento dado, entonces tenemos que pasar por unas circunstancias vergonzosas o en unas situaciones embarazosas para poder perdonar. Y se supone que nosotros los creyentes no podemos tener rencor con nadie. La palabra dice, en cuanto dependa de nosotros, no tengáis problema con ninguna persona. Y el Señor dice también en su palabra, en Hebreos 12:14, que seguid la paz y la santidad, la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es creer sin haber visto. Y de eso estamos hablando. Mire, desde los más remotos tiempos, Dios ha tratado con el ser humano y siempre ha intentado restaurarnos. El Señor dice en esta epístola de Pedro, en el capítulo 3 y verso 9,
verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso que Dios le da largas al asunto y deja que la gente camine por aquí, camine por allá, diga que no cree, blasfeme contra Él, viva su vida como quiera. Y Dios le dice a través de su palabra cómo se deben de conducir, pero si ellos no lo hacen, aún así Dios los sigue amando. Aún siendo malos nosotros, aún siendo perversos y pecadores, unos bandidos, inmerecedores de la gloria que Dios ha depositado en nosotros, aún así Dios nos amó. Y dice aquí, el Señor, dice aquí el Señor en el capítulo 5 de Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, los seres humanos, en que aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Es decir, que siendo nosotros tan perversos como somos, Dios nos ama tanto que envió a Jesús para que muriera por nosotros. Entonces, también en el capítulo 6 del apóstol Juan, del Evangelio de Juan, en el verso 39, Jesús dijo: capítulo 6 y verso 39, Jesús dijo: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, es decir, todo lo que se convierta en el Evangelio, no se pierda ninguno, sino que todos estén ready para que sean resucitados en el día que viene. Es decir, que viene un día cuando el Señor va a resucitar a todos los que estén en el sepulcro para ir a un juicio. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10, dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Es decir, que sea bueno o sea malo, vamos a recibir si fuimos buenos, vamos a recibir una recompensa de bien y de recibimiento hermoso. Pero si hicimos lo malo, vamos a recibir una sentencia que no va a ser muy grata. Y yo no le aconsejo a nadie que espere pasar por ese trago amargo, porque la va a pasar muy fea. ¿Por qué esperar a pasar esa experiencia de desecho y de aniquilación espiritual cuando hay una vida eterna que Dios nos está ofreciendo gratis? Como decía un gran predicador aquí en Puerto Rico: ¿por qué despreciar un Cristo tan bonito, un Dios tan hermoso, una gloria llena de satisfacción y alegría, con ángeles alrededor, cantando y adorando a Dios todo el tiempo, y nosotros también ahí adorando a nuestro Dios, gozándonos de lo lindo por toda la eternidad? ¿Por qué despreciar esa gloria por un diablo tan feo, derrotado y destruido, que lo único que le espera es el infierno? Eso es una verdad irrefutable del Evangelio. Lo dijo Jesús en unas cuantas partes de su ministerio. Está escrito en los Evangelios. Aleluya. Estas palabras oyen duras, oyen fuertes, pero son parte de la enseñanza bíblica. No podemos esconder lo que al parecer es fuerte y es feo porque la gente se sienta bien, porque entonces sería yo un irresponsable de mi parte no decirle el cuadro completo. Los vendedores, la mayoría de los vendedores, cuando le venden un producto, le dicen todas las cosas buenas de ese producto, pero no le dicen las posibles consecuencias malas que pueda tener. Pues el Evangelio no, en el Evangelio tenemos que decir las cosas buenas que Dios tiene para nosotros y las otras que no son tan buenas. Entonces, ¿es verdad que le creemos a Dios? ¿Será verdad? Eso lo sabe cada persona y también eso sabe Dios. Es el que lee en nuestro corazón la intensidad de fe que tenemos. Yo me da risa a veces, hermano. Yo me da risa
A mí me da risa. Cuando yo escucho personas que dicen, el hermano o la hermana fulano de tal, esa persona sí que es un hombre de Dios porque tiene una fe. ¿Quién le dijo a usted que tiene una fe tan? Usted lee su pensamiento, su corazón. ¿O sabía usted que hay personas que saben disimular bien la hipocresía? Hay unas cuantas personas que saben disimular bien y engañan a cualquiera, menos a Dios. No podemos dejarnos llevar de lo que vemos. Y antes de estar viendo quién tiene fe y quién no tiene, quién falla y quién no falla, y quién es bien fiel y quién es un cristiano irresponsable, vamos a decirlo en español. ¿Quién es este y quién es el otro? En vez de estar mirando eso, dediquémonos a labrar nuestra propia vida espiritual en consagración y en búsqueda del rostro del Señor para que Él se agrade de mi vida, de mi fe. Usted no puede hacer nada por la fe del hermano, lo único que puede hacer es orar por él. Y está llamado, estamos llamados a eso, a orar por ellos. Y si creemos que están mal, más pronto todavía. Mira, Señor, el hermano está tropezando. La fe que tiene se ve que no sirve. Señor, ten misericordia. Esa es la oración. Más bonito, ¿sabes? No así de ligero como yo lo dije, pero más. Pero si es una persona que usted lo ve que tiene mucha fe y que es bien consagrado, mire, ore más por él. Y dígale al Señor que lo guarde, que no vaya una tentación a tumbarlo, como muchos que hemos visto, que después de estar en unos ministerios bien altos, los hemos visto caer como panas al piso. Porque se descuidaron. ¿Qué sucedió? No lo sabemos. Otra vez digo lo mismo. Solamente Dios y él o ella saben qué fue lo que sucedió. Porque ellos pueden decir razones. Ellos presentan razones. Pero ¿quién le asegura a usted que son esas razones la verdadera causa de su caída? Nuestro deber es orar por ellos. Gloria al Señor Jesús. El apóstol Pedro dice en esa lectura devocional que di, en ese capítulo 1 y verso 16, que tal vez esa palabra nos ayude a tener la fe que Dios quiere ver en sus hijos. ¿Cuál palabra? La que dice que la Biblia fue escrita porque el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios para que escribieran. Repito, el Espíritu Santo es el autor intelectual de la palabra de Dios. Él dictó y los escritores escribieron. Para los que aún dudan todavía, porque mire que hay personas incrédulas, incluyendo, hay personas que están en algunos gremios cristianos, que pertenecen a algunas congregaciones, que les da trabajo creer algunos de los pasajes bíblicos que tenemos en esta palabra. Por ejemplo, este que leímos, y lo voy a repetir, porque es bien importante que lo tengamos en cuenta. El apóstol Pedro escribe en su segunda epístola, en el capítulo 1, que yo lo leí al principio, pero lo voy a repetir. En el capítulo 1 y verso 19 dice, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar secreto, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron o escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es una maravilla que nosotros podamos tener esta palabra escrita, la cual nos revela lo poquitito que se sabe de Dios, que se conoce de Él, está contenido en esta palabra. No lo busque en otro lugar, porque no lo va a encontrar. Y si lo hay, si algún libro hay que habla acerca de Dios, fue porque lo extrayeron de aquí, de esta palabra. Y hay libros que hablan de Dios, claro que sí, hay muchos, buenísimos, buenísimos. Pero todos fueron extraídos, sus enseñanzas y sus aplicaciones de aquí, de este libro sagrado. Dios es exigente. Su santidad y perfección absoluta así lo exige, y de eso vamos a hablar el próximo miércoles. Le invito a que no se lo pierda. Apúntelo en la nevera donde usted lo vea todos los días. Apúntelo en un papelito, lo pega en la nevera, lo pega en el espejo donde usted se peina. Póngalo en la cortina del baño donde usted se baña diario. Con estas calores vamos al baño tal vez 2 o 3 veces.
Tenemos que bañarnos muchas veces porque el calor no nos deja, digo, donde hay agua suficiente, ¿verdad? Y donde haya calor fuerte. En un lugar donde usted vea eso, en la puerta de su habitación, que usted entra y sale con mucha frecuencia, escríbalo, que el próximo miércoles vamos a hablar de la exigencia que Dios tiene, porque eres perfecto en lo absoluto y exige perfección y santidad. Exige santificación a todos sus hijos y sus hijas. El Evangelio no es un despelote para caminar a nuestro antojo. El Evangelio tiene pautas, tiene principios, tiene mandamientos, tiene ordenanzas, tiene exigencias de Dios. Mire, si nosotros los humanos somos la gente más exigente que hay. Mire que somos exigentes y orgullosos. Déjeme decirle que yo, en mi hogar, cuando nosotros nos casamos hace 49 años, no, 48. Cuando nosotros nos casamos, yo era bien exigente. Y eso que no habían hijos todavía. Pero a medida que pasó el tiempo, lógicamente yo era un joven, tenía 21 años nada más, no tenía el conocimiento de la vida como ahora. Tuve que, cuando empecé a madurar, empezar a ceder a muchas de esas exigencias, porque me di cuenta que eran exigencias necias. Por ejemplo, si yo me acuesto a dormir, yo no quiero escuchar nada en lo absoluto. Eso es imposible. Porque se va a escuchar una puerta, se va a escuchar un radio, se va a escuchar mi esposa cantando o adorando a Dios, o alguien llama por teléfono. Mire, el ruido lo más que van a ver. Pero yo era demasiado estricto con eso, porque yo no quería escuchar ruido. Pero eso era la ignorancia de mi adolescencia. Y así como eso, otras cosas que son a veces sencilleces que nos hacen ser exigentes. Y hay personas que cuando compran algo son tan perfeccionistas que no hay nadie que los pueda comprender. Yo he trabajado en lugares donde se venden productos. Yo he trabajado en bancos donde se da un servicio que tiene que ser de excelencia. Porque hay la gente adinerada que son exigentes. Oiga, y usted no tiene idea por las sencilleces que las personas se enfrascaban en discusiones con los empleados, hasta con el mismo gerente. En las tiendas usted ve gente comprando algo, un abanico, un aire, un vehículo, lo que sea, con unas exigencias que son, a veces dan gracia. Pues mire, ¿por qué los seres humanos podemos ser tan exigentes? Y Dios, que es perfecto, ¿no puede ser exigente? Pues mire, Dios lo es exigente. Con la diferencia muy marcada, y de eso vamos a hablar, estoy adelantando, con la diferencia muy marcada de que Dios puede ser exigente porque Él es perfecto. Pero nosotros los humanos no somos tan perfectos para estar exigiendo tanto. Por ejemplo, vamos a comprar un vehículo de motor y queremos el vehículo más hermoso, más lindo, más lujoso. Pero entonces, cuando nuestros nietos se suben a ese automóvil, ponen los zapatos llenos de tierra en los asientos, en las paredes o en el asiento del frente. ¿Y quién le dice algo? Ese es el nene, esa es la nena. Aquí no ha pasado nada, yo lo limpio, no te apures, hay productos para eso. Déjalo así. ¿Y dónde está la exigencia? Con el vendedor allá, tanta exigencia, y acá, entonces son exigencias que son sencilleces. Desde luego, no vamos a comprar un vehículo todo feo, queremos algo bueno. Pero estoy poniendo un ejemplo. No dejemos de creer por el hecho de que no hemos visto. Vamos a creer porque Dios le dice a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Y el Señor, cuando nos disponemos a vivir para Él, cuando el Señor nos disponemos a vivir para Él, Él quiere que nosotros seamos cumplidores de esta palabra y que vivamos y actuemos como que estamos creyendo sin haber visto, porque así es sagrado. No seas incrédulo, sino creyente, le dijo Tomás, y así también nos dice a nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Recuérdese que el domingo estamos en este mismo lapso de tiempo, de 8 en adelante, en Facebook, y vamos a estar hablando palabra de Dios.
bajo el tema de hubo un cambio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche estuvieron con nosotros, le agradecemos mucho a nuestros hermanos y hermanas que han estado con nosotros porque han compartido esta palabra, esta enseñanza hermosa. Hermana Nidia Santiago, Dios te bendiga, hermana Nidia. Ángel Troche, pastor Ángel Troche, Dios te bendiga mucho. Bendiga al Señor tu familia y la congregación hermosa del barrio Soledad aquí en Mayagüez. Nuestro hermano evangelista Denis Pérez, yerno nuestro, Dios te bendiga mucho. Melquisedec Díaz Santiago, pastor vecino de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, en la cual perseveré por 15 largos años, donde conocí al Cristo de la Gloria por primera vez a mis 15 años en el 1970. El pastor de aquel tiempo era el reverendo David Ramos Torres. Dios bendiga al hermano David allá en Humacao, en su residencia. Que bendiga hermano Melquisedec y bendiga a su familia, bendiga esa congregación hermosa de la Iglesia de Dios Pentecostal en el barrio Río Caña de Mayagüez, cerquita aquí de mi casa. La hermana Abigail Rosario desde la Florida. Dios bendiga a la hermana Abigail y al hermano Luis Troche, su esposo, pastor Luis Troche. Gente de Dios que conocemos hace muchos años desde que me convertí al Evangelio. Javier Tolentino, pastor Javier Tolentino, Dios te bendiga mucho. Bendiga a tu familia, tu esposa, tus hijitos. Hermana Carmen Scott de nuestra iglesia, también de la iglesia que persevera, hermano Javier Tolentino. Iglesia Casa de Oración en Maryland, Connecticut, donde perseveré con ellos por 5 años. Gente de Dios, gente que mi corazón se quedó allá. Dios les bendiga mucho, bendiga a nuestro hermano Héctor Colón, su pastor, y a toda la congregación. Evangelista Edwin González, hombre del Señor, Dios le bendiga mucho, hermano Edwin, amigo de la infancia. Nos criamos juntos casi desde la adolescencia y éramos bien amigos mucho antes de conocer a Cristo. Y yo sé la transformación que el Señor hizo en él y él sabe la transformación que Cristo hizo en él. Un día de esto lo vamos a tener por ahí testificando. Hermano Edwin, no se me vaya muy lejos. Y el hermano Samuel Carrero desde el pueblo de Añasco, Puerto Rico. El pueblo de Añasco tiene una historia, para los que no conocen esa historia, quizás de otros países, aún en Puerto Rico no la sabe mucha gente. Cuando los españoles llegaron a Puerto Rico, eso no tiene que ver con la Biblia, pero es un caso de la historia que vale la pena hablar. Cuando los españoles llegaron a Puerto Rico, los indígenas que moraban en este lugar nunca habían visto el hombre blanco y creían que eran dioses. Ellos eran bien idólatras, tenían muchos dioses. Creían que el hombre blanco era un dios y los trataban como dioses. Pero en una ocasión, la curiosidad le inculcó en la mente a alguien: vamos a probar si son dioses de verdad. Si son dioses, no se mueren. Y cogieron a uno que se llamaba Diego Salcedo, a un español, de los que vinieron a colonizar a Puerto Rico. Cogieron a ese español llamado Diego Salcedo y lo sumergieron en el río Ovejas, en Añasco. ¿Y usted sabe lo que le sucedió a Diego Salcedo? No se lo tengo que decir. Lo sumergieron en el agua y se ahogó. Por lo tanto, entendieron que no eran dioses. Esa es la historia de Diego Salcedo en el pueblo de Añasco. Y el hermano Samuel Carrero vive allí cerquitita de donde ahogaron a Diego Salcedo. Por cierto, hay una especie de estatua en el lugar donde lo sumergieron. La hermana Aida Agudo, usted bendiga a Aida, también de la iglesia Casa de Oración allá en Mérida. Y desde México, la hermana Flor Silvestre, mujer de Dios, que junto a su esposo y otros hermanos y hermanas que le acompañan de vez en cuando, predican el evangelio y ponen el nombre del Señor en alto. Me gozo grandemente cada vez que los veo cantando, adorando al Señor, tocando con su guitarra y predicando el evangelio. Joel Cardona, este es mi amigo querido. Que te bendiga, Joel, bendiga a tu familia hermosa, gente que conozco hace muchísimos años también, gente de Dios, creyentes fieles, gente que dan su vida para servir al Señor. Dios te bendiga mucho a todos ustedes. Te invitamos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí en Facebook. También nos pueden encontrar en YouTube bajo el nombre de @JaimeRomán7433. Allí todos nuestros programas, videos y otras cosas más están también fluyendo en ese canal.
Se llama Jaime Román, @Jaime Román 7433. Dios te bendiga, Dios te guarde, gracias por la sintonía y esperamos que sigan así. Amado Dios y Padre Santo, yo te agradezco esta bendición gloriosa que tú me has permitido de poder hablar tu palabra y te presento a todos estos hermanos, Señor, que están en lista y todos los que se han de conectar después que se termina la transmisión. Yo te suplico que tú los bendiga, bendiga a su familia. Sé que en algún momento alguno de ellos va a estar enfermo o está enfermo. Te ruego, Señor, que tú los sanes, que tú poses tu mano de salud, de misericordia, de bendición hermosa, Señor, en sus respectivos ministerios, Señor, en su consagración, en su vida de consagración a ti, en su vida diaria de consagración, Señor. Permite que ellos puedan tener la visitación del Espíritu Santo y la cobertura tuya, Señor, nunca se aparte de ellos. Bendice estos que son pastores, Señor, como el hermano Melquisedec, la hermana Flor, Señor, el hermano evangelista Edwin, hermano Sabet Tolentino, Señor, todos estos hermanos Ángel Troche, Señor, bendícelos y úsalos para la gloria de tu nombre, amplía sus ministerios y permite que muchas almas puedan ser alcanzados, Señor, por la bendición tuya a través de tu palabra que ellos transmiten para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Edgar Soto, Dios te bendiga, Edgar, bendiga a tu esposa María y a toda la familia hermosa. Que bendiga, Edgar. Nos vemos en agosto en el instituto. Aleluya. Dios les bendiga mucho, hermanos, que tengamos felices sueños. Que Dios les siga bendiciendo, les guarde y que la bendición del Señor nunca se aparte de su hogar y de su vida. Aleluya. Dios es bueno. Recuerde que Dios es maravilloso.